Bueno, entonces la clase de hoy va a ser hematopoiesis y bases celulares. Mi nombre es Ana María Andrade Tenorio, soy la jefa de hematología y vamos a empezar. Entonces, el contenido de esta clase van a ser cuatro partes, que son los tejidos sanguíneos, anatomía e histología, el ADN y proteínas, y bueno, cada uno con sus especificaciones que ya iremos viendo. Entonces, los tejidos sanguíneos, vamos a empezar por ahí. Inicialmente vamos a verlos en el embrión, en el feto, en el neonato y en el niño. Entonces, bueno, como introducción, vamos a ver que la hematopoiesis, como dijimos, vamos a ver, hay diferencias en cada etapa de la vida de un niño, desde el embrión hasta que tenemos ya pues al niño, al adolescente. Y primero pues vamos a empezar pues con la parte del embrión. En realidad, como toda esta parte inicial es tanto embrión, va a ir toda la vida como prenatal, de embrión a feto, y luego ya describimos las características específicas de cuando ya es un recién nacido y cuando ya tenemos al niño. Entonces, esto se va a dividir en tres partes. Inicialmente es la hematopoiesis mesoblástica. Esta se va a llevar a cabo en estructuras extraembrionarias, principalmente el saco vitelino. El saco vitelino primario se forma a los 7 a 8 días postconcepcionales, y en este va a haber una proliferación y diferenciación de células endodérmicas primitivas que van a ser precursores mesodérmicos, y esta se va a fraccionar en pequeñas vesículas, y estas vesículas van a formar el saco vitelino secundario. Este se va a formar de los 12 a los 15 días postconcepcionales, y de ahí vamos a tener células primitivas al día 16. Vamos a encontrar masas de células hematopoyéticas endoteliales, las cuales se van a llamar islas de sangre, y va a haber una fusión progresiva que van a formar una red de capilares, y en estas redes de capilares lo que vamos a encontrar van a ser células indiferenciadas llamadas hemangioblastos o eritroblastos primitivos. El hemangioblasto pues es el progenitor común endotelial y hematopoyético, y vamos a tener van a ser células con potencial después más restringido, y vamos a tener solo eritroblastos y macrófagos en un microambiente pues un poco complejo, y vamos a tener después los eritroblastos definitivos a la sexta semana. Entonces van los hemangioblastos, después vamos a tener los eritroblastos y macrófagos, y pues posteriormente solo los eritroblastos. A la cuarta semana vamos a tener más células multipotenciales en la área que le llaman aortogónado mesonéfrica, o que es la pared anterior o ventral de la aorta. De la sexta a la octava semana el hígado va a sustituir ya al saco vitelino, y de la décima a la 12ª semana la hematopoiesis extraembrionaria prácticamente ha cesado. Entonces es como el paso de cómo lo llevamos desde el saco vitelino. Vamos a ir pasando por transicionalmente para llegar a la segunda parte de la hematopoiesis, que es la hepática. ¿Sale? Entonces la hematopoiesis hepática más o menos va a comprender entre la sexta hasta la semana 22, pero la actividad va a iniciar desde la cuarta a la quinta semana. Lo que dijimos, va a ir como en progresivo, perdiendo como la parte vitelina para hacerse en el hígado. Entonces empieza desde el cuarto. Vamos a tener aquí eritroblastos primitivos y macrófagos, los cuales se van a convertir en eritroblastos definitivos, y posteriormente vamos a encontrar el resto de las líneas hematopoyéticas. Aproximadamente a partir de la semana 18 va a empezar a disminuir la hematopoiesis hepática, pero a pesar de que se disminuye durante el resto de la gestación, no vamos a tener un cese de la misma, solo va a disminuir, va a persistir durante el resto. Y el principal órgano hematopoyético pues va a ser el hígado hasta la semana 20-24, por eso lo tenemos como que aproximadamente a la semana 22 es cuando cesa. Al mismo tiempo que tenemos la hematopoiesis hepática, el vaso va a estar como en función y va a colaborar en la producción de eritrocitos y leucocitos. De lo que decíamos del microambiente, pues es un microambiente complejo en el cual la misma colonia se va a ¿cómo les diré? Tenemos lo que aquí les estoy diciendo, cómo llevamos como en el cuerpo, o cómo llevó a un embrión, un feto, como el proceso
por el microambiente que hay inútero, pero cuando nosotros cosechamos como estas células in vitro, vemos que dependiendo del ambiente que nosotros les diéramos, podrían tener otras células, podrían crecer hacia otro lado. Entonces esto está determinado por el microambiente inútero y por eso es que se lleva como esta secuenciación. Y bueno, dijimos que entonces aproximadamente a la semana 22 va a cesar más bien va a disminuir nuestra hematopoiesis hepática y va a iniciar nuestra hematopoiesis mieloide. Lo mismo, empieza a tomar fuerza desde antes, empieza la actividad desde la semana 8 y vamos a tener una eritropoiesis primitiva. Sin embargo, ya su aumento empieza hasta el segundo trimestre y ya para el último trimestre es el principal órgano hematopoyético, sustituyendo al hígado. Inicialmente vamos a tener neutrófilos aislados y posteriormente van a ir aumentando. Para la semana 14 van a comprender aproximadamente el 40% de las células y aquí ya vamos a encontrar megacariocitos desde la semana 8. Entonces este es como un esquema de cómo tenemos nuestra hematopoiesis conforme va avanzando las semanas de gestación. Que es pues lo que les comentaba, vamos a iniciar con el mesodermo, en realidad es lo del saco vitelino, posteriormente es el hígado, el cual sube y cuando aumentan las semanas de gestación disminuye sin tener un cese completo. El vaso, a pesar de que sí es un órgano que tiene una participación, pues no es el principal, pero actúa más o menos en el mismo tiempo de la hematopoiesis hepática y cuando empieza a decrecer la hematopoiesis hepática, aumenta la mieloide, ¿vale? Entonces esto es como un esquema nada más. Y bueno, esto, no es que no se ven muy bien. Pero esta imagen lo que nos habla es el momento de aparición de las líneas celulares en los diferentes órganos hematopoyéticos durante la gestación. Por ejemplo, el eritroblasto en el saco vitelino esto está en semanas. Entonces, los eritroblastos definitivos en el saco vitelino los vamos a encontrar de la semana 6 a la 7, igual en la sangre de la 6 a la 7, en médula ósea van a aparecer de la 8 a la 9, encontramos en el hígado desde la 5, en el vaso desde la semana 8, en el timo desde la semana 10 y en los ganglios desde la semana 11. Y bueno, ahorita vamos a ir checando, entonces no es necesario como checar cada uno, igual si quieren después les paso la presentación. Pero básicamente es eso. Y bueno, entonces el ritmo de producción va a ser muy alto durante la vida intrauterina. Al nacimiento tenemos que la producción va a ser de 3 a 5 veces la hematopoiesis respecto a la vida del adulto. Entonces al nacimiento la médula ósea va a ocupar activamente todos los huesos y la concentración de células por unidad de volumen está aumentada. El número de progenitores en sangre de cordón es considerablemente superior a la sangre que encontramos en los adultos. Los índices de células sanguíneas eritroides y granulocíticas van a cambiar durante toda la gestación y estos cambios van a continuar durante el primer año de vida de nuestro recién nacido. La concentración de eritrocitos y granulocitos va a empezar a aumentar desde el segundo o tercer trimestre y paralelo a los eritrocitos también pues va a aumentar el hematocrito hasta un 30-40% en el segundo trimestre. En la última parte del tercer trimestre es donde vamos a alcanzar los valores a término con un hematocrito entre un 50 a un 63% y pues este aumento desde el segundo trimestre es lo que nos explica que cuando tenemos un paciente pretérmino pues todavía no hay un hematocrito que nosotros por eso decimos como a término, un hematocrito que tenemos como adecuado. La concentración de plaquetas va a ser estable de los 150 a los 450,000 que tenemos también en la vida adulta aproximadamente desde la semana 18. Sin embargo, estas mismas plaquetas, a pesar de que ya el nivel es estable, pues no son completamente funcionales aún y los volúmenes medios de las células van a ser inversamente proporcionales a la edad gestacional. O sea, hace que entre más pequeño sea la edad gestacional del paciente, pues más grandes son los volúmenes corpusculares y conforme vaya aumentando la edad gestacional, van disminuyendo estos volúmenes. Y bueno, en esta tabla vienen los índices de las células sanguíneas durante la gestación y el nacimiento.
Lo mismo, si quieren luego se las paso, pero básicamente nos habla de cada una de las líneas. Vienen los leucocitos, el recuento, las plaquetas, hematíes, hemoglobina, hematocrito y los volúmenes, dependiendo de la semana de gestación. Y como dijimos, todos estos van a ir sufriendo cambios conforme va pasando la vida gestacional. Por eso viene desde la 18 hasta la 21, hasta el paciente a término. Y bueno, aquí nos va poniendo cómo va evolucionando cada línea. Entonces, entendiendo que ya vimos como la parte general de que cuando tenemos a un paciente o bueno, también un embrión, vamos a ir evolucionando. También tenemos como cada línea va a ir teniendo sus cambios dependiendo de la edad. Entonces, para la granulopoiesis, los primeros neutrófilos van a aparecer hacia la 5ª semana más o menos. Inicialmente vamos a tener pequeños grupos celulares alrededor de la aorta. Estos van a contener mieloperoxidasa y van a madurar hacia células con núcleos segmentados. Vamos a encontrar neutrófilos en la médula ósea hasta la semana 10 u 11. Los primeros neutrófilos medulares van a ser, los vamos a encontrar como con núcleos redondeados. También lo que dijimos, contienen mieloperoxidasa y expresan características de superficie propias de mieloblastos y de promielocitos. Y de la semana 14 en adelante, las células granulocíticas van a ser, las células granulocíticas más abundantes pues van a ser los neutrófilos. Los macrófagos van a surgir primero en el saco vitelino, en el hígado, en los pulmones y en el encéfalo, antes de que se hayan formado las cavidades de la médula ósea. Y bueno, esta imagen lo que nos habla es de las señalizaciones. Esa posteriormente la veremos ya como específica, pero como estas señalizaciones y cómo los factores estimulantes van a ir dando como la diferenciación en cada línea celular. El factor estimulante de colonias de granulocitos y el factor estimulante de las colonias de macrófagos los vamos a encontrar en el hueso fetal desde la 6ª semana y en el hígado fetal desde la 8ª semana. También van a estar ampliamente distribuidos en los tejidos fetales humanos, perdónenme, el factor estimulante de las colonias de granulocitos macrófagos y el factor de las células precursoras. Aún así, los cambios no son señales para la producción fetal de neutrófilos y macrófagos. Y en el primer y segundo trimestre vamos a tener escasos neutrófilos en la circulación. El recuento medio es de 190 células por milímetro cúbico. A las 20 semanas vamos a tener una baja producción del factor estimulante de colonias de granulocitos, aunque vamos a tener receptores ya en la misma cantidad que en los adultos. Y los monocitos en esta parte van a generar de 10 a 100 veces menos por célula que en los adultos. Por la parte de la trombopoiesis tenemos un compartimento medular en el cual vamos a encontrar a los progenitores de los megacariocitos y a los megacariocitos como tal. Vamos a tener las unidades formadoras de explosión de megacariocitos, que estos van a ser los progenitores primitivos. Van a ser grandes colonias multifocales con más o 50 o más megacariocitos. Expresan CD34, pero estos no van a expresar HLA-DR, y el número de megacariocitos es significativamente mayor que en las del origen adulto. En las unidades formadoras de colonias de megacariocitos, estos van a ser progenitores más diferenciados. Entonces vamos a tener que las unidades formadoras de explosión van a seguir con las unidades formadoras de colonias. Estas van a ser con colonias unifocales más reducidas, aproximadamente de 3 a 5 células por colonia, y en estos siguen expresando CD34, pero también van a expresar ya HLA-DR. Y posteriormente de las unidades formadoras pues vamos a encontrar ya a los megacariocitos, los cuales no van a generar clones y van a madurar progresando desde una célula mononuclear de pequeño tamaño a grandes células poliploides. Va a haber una gran concentración en sangre de cordón y menor poliploidía y tamaño que en el adulto, y tienen menor producción plaquetaria. Posterior a la endorreduplicación van a haber grandes células de núcleos poliploides, y la endorreduplicación es un proceso biológico en el que la célula va a replicar su ADN como constantemente sin tener que pasar por la mitosis.
Tenemos la trombopoyetina, que es el regulador fisiológico de las plaquetas. Este es un potente estimulador de todas las fases de crecimiento y maduración. Codifica en el brazo largo del cromosoma 3 en los humanos. El ARN mensajero de la trombopoyetina se va a expresar tanto en el hígado, en el riñón y en el estroma de la médula ósea, aunque en este es donde menos se va a expresar. Y esto pues va a estimular la proliferación y supervivencia de progenitores de megacarioblastos, eritroides, mieloides y pluripotenciales. Y en cuanto a la eritropoyesis, tenemos que esta va a ser controlada por factores de crecimiento eritropoyético producidas solo por el feto, y la eritropoyetina no va a cruzar la placenta, por lo tanto la estimulación o ausencia, tanto si hay una estimulación materna o ausencia materna de eritropoyetina, no va a afectar al feto. La eritropoyetina es una glucoproteína de 30 a 39 kilodaltons, va a unir a receptores de la superficie de precursores eritroides, y la expresión del gen EPO es un mecanismo sensible al oxígeno. Tenemos que los factores de crecimiento producidos por diversas células, como lo son los macrófagos, linfocitos y células del estroma, van a generar un microambiente eritropoyético, y esto va a generar la maduración, crecimiento y la diferenciación. En el hígado fetal se va a producir la eritropoyetina en el primer y segundo trimestres por parte de las células de origen monocitario o macrofágico, y vamos a tener una producción postnatal de eritropoyetina por parte del riñón. Los cambios que se producen en la presión, se producen en la presión de oxígeno arterial durante el nacimiento, son los que nos van a dar este cambio de producción de eritropoyetina de unas células a las células del riñón. Y cuando tenemos la eritropoyetina con las unidades formadores de colonias en eritrocitos, lo mismo, esto es como ya in vitro. Se ha visto que hay una maduración hacia grupos formados por 300 a 100 armoblastos, o sea, tenemos menos células, pero se va a tardar menos tiempo. Aproximadamente vamos a tener los normoblastos de 5 a 7 días. En cambio, cuando la eritropoyetina se une también a las unidades formadoras de explosiones de eritrocitos, vamos a tener que los grupos de normoblastos van a ser también grandes. En este caso van a ser mucho más, van a ser de 200 a 10.000 células. Sin embargo, se va a tardar más, es aproximadamente de 12 a 14 días el proceso para generar los normoblastos. Entonces, ya en el neonato vamos a tener una médula ósea que va a ser plenamente funcional y va a ocupar casi todos los huesos, que es una de las diferencias con el paciente ya más grande, con el niño, en el cual pues va a ir disminuyendo y esta va a ser rica en células madre. Aquí va a haber una alta producción de hemoglobina, predominantemente hemoglobina fetal, con sus cadenas alfa y gamma, y van a ir haciendo progresivamente su transición progresiva a la hemoglobina A o hemoglobina del adulto, que tiene sus dos cadenas alfa y sus dos cadenas beta, y esta transición aproximadamente la vamos a completar a los 6 meses. En cuanto a los neutrófilos, monocitos y linfocitos, de inicio en nuestro paciente neonato vamos a encontrar una leucocitosis fisiológica que tiene un predominio de neutrofilia hasta 25-30.000 células. Esta va a iniciar en la primera semana. Posteriormente, como vamos a ver, va a ir habiendo un cambio hacia los linfocitos, pero a pesar de que tenemos una leucocitosis, estas células siguen sin estar plenamente funcionales y las funciones antimicrobianas aún son limitadas. En cuanto a los megacariocitos, pues estos van a ir haciéndonos nuestra producción de plaquetas. Va a haber una disminución en la agregación y la secreción aún. Todavía vamos a tener una menor producción de tromboxano A2 y la respuesta al colágeno también va a ser menor. Y por ende nuestro paciente neonato aún tiene un riesgo de sangrado aumentado, sobre todo en los pacientes prematuros o que estén enfermos. Dentro de los neutrófilos, lo de que les comentaba de las funciones antimicrobianas limitadas, en los neutrófilos vamos a tener todavía defectos en la quimiotaxis y en la opsonización. En los monocitos y macrófagos vamos a tener una respuesta inflamatoria débil, y en los linfocitos T vamos a tener van a ser funcionalmente inmaduros y van a tener todavía una respuesta débil contra antígenos nuevos. Dentro de las características generales en nuestro paciente neonato, pues la hemoglobina total va a estar elevada, por lo que habíamos comentado, que va a ir aumentando en la vida in útero.
vamos a tener aproximadamente una hemoglobina de 16 a 20 gramos por decilitro. Lo que habíamos dicho, que la eritropoyetina va a pasar de producirse en otras células a producirse en el riñón como respuesta a la hipoxia postnatal. Los linfocitos T se van a desarrollar y sufren diferenciación central en el timo y van a existir, pero todavía van a ser inmaduros. Todavía van a tener una capacidad pues baja de respuesta y de proliferación. Y las inmunoglobulinas, prácticamente nuestra IgG aún es materna, todavía no hay una producción adecuada de IgG propia. Esta va a proteger al paciente hasta los 6 meses y pues por eso vamos a decir que nuestra respuesta inmune es inmadura, porque todavía es externa. La IgM sí es propia del neonato, esa no cruza la placenta, y la IgA va a ir apareciendo lentamente y se va a ir aportando a través de la leche materna. Y entonces, si hablábamos de las hemoglobinas, entonces la hemoglobina pues es la proteína formada por grupos hemo que contienen hierro y proteína globina. Esta se va a encargar del transporte reversible de oxígeno y pues su forma va a ser un tetrámero en el cual 2 pares de cadenas de polipéptidos, cada una se va a unir a un grupo hemo. Las cadenas polipeptídicas de las distintas hemoglobinas son químicamente diferentes. Entonces, en nuestro estadio embrionario, nuestras hemoglobinas van a ser la Gower-1, Gower-2 y la Portland. La hemoglobina del adulto o la hemoglobina A, tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y bueno, tenemos una subunidad de A2, que ahorita la vemos, y la hemoglobina fetal, que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y el cromosoma 16 va a codificar para la información de las cadenas alfa, y el cromosoma 11 para las cadenas beta y cadenas gamma. Entonces, lo que decíamos, las hemoglobinas embrionarias van a ser la Gower-1, la Gower-2 y la hemoglobina Portland. Estas las vamos a encontrar desde los pocos días postconcepcionales. Esta va a haber una cadena Z, que la vamos a encontrar tanto en la hemoglobina Portland como en la Gower-1. Y esta cadena Z tiene una estructura pues similar a las cadenas alfa. Y en ambas hemoglobinas Gower, tanto en la 1 como en la 2, vamos a tener una cadena épsilon. Aquí sería como el resumen de cómo están conformadas nuestras cadenas embrionarias. Las embriones de las 4 a las 8 semanas de gestación pues van a tener de predominancia las hemoglobinas Gower sobre la Portland, y esta pues va a ir desapareciendo progresivamente, y ya al momento en que ya no las encontramos va a ser al 3er mes de gestación. Posteriormente, la que vamos a encontrar va a ser la hemoglobina fetal, que lo que decíamos es que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Esto va a dar una resistencia a la desnaturalización, por lo tanto esto va a permitir determinar la resistencia de eritrocitos fetales en sangre materna, y esta prueba se llama Kleya-Weber-Betke. A las 8 semanas de gestación, esta hemoglobina fetal va a ser nuestra hemoglobina predominante. A las 24 semanas de gestación vamos a tener que el 90% de nuestra hemoglobina en el paciente pues va a ser esta hemoglobina fetal. Y para el 3er trimestre vamos a tener una disminución paulatina. Ahí le puse 2 veces, disculpen. Para llegar al nacimiento, la hemoglobina fetal va a ser aproximadamente del 70%, y a los 6 meses prácticamente la hemoglobina fetal ya no debería de existir, o bueno, sí existe, pero en partes muy pequeñas, que es menor, solamente son cantidades residuales menores al 2%. Y así como vamos a tener la transición de hemoglobina se me fue el nombre, embrionaria a hemoglobina fetal, pues vamos a tener que en la vida postnatal vamos a tener la transición de hemoglobina fetal a hemoglobina del adulto. Lo que decíamos, esta va a estar dada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, aunque esta va a ser ya detectada desde los embriones, pero todavía no va a ser la predominante. Desde la semana 16 a la 20 aproximadamente podemos encontrarla, y por ende desde entonces podríamos hacer un diagnóstico prenatal de hemoglobinopatías de la cadena beta, como por ejemplo la talasemia. A la semana 24 de gestación aproximadamente va a ocupar del 5 al 10% de las hemoglobinas en nuestra sangre. Al nacimiento va a tener ya un 30%, y de los 6 a los 12 meses vamos a tener un patrón ya normal de hemoglobina del adulto o hemoglobina A.
y decíamos que vamos a tener una subunidad que es la A2, que tiene 2 cadenas delta junto con las 2 cadenas alfa, y esta va a ser solamente detectable cuando la hemoglobina del adulto sea significativa. Entonces, al nacimiento la hemoglobina A2 prácticamente está a menos del 1% y a los 12 meses va a subir todo lo que va a llegar a subir. Su nivel normal es aproximadamente de 2 al 3.4% en la sangre del paciente, y el cociente entre la hemoglobina A y hemoglobina A2 es aproximadamente de 30 a 1. Y siguiendo como con la maduración del paciente, entonces ya en el niño vamos a tener una médula ósea roja, que solo la vamos a encontrar en ciertos huesos. Si recuerdan, habíamos dicho que en el neonato pues prácticamente todos los huesos podíamos encontrar con médula ósea. Aquí ya va a ir decreciendo y solamente vamos a encontrarlo en esternón, en costillas, en la pelvis y en las vértebras aproximadamente al año. En los huesos largos va a comenzar a ser reemplazado por la médula grasa o la médula amarilla. La hematopoiesis ya va a estar plenamente madura, en el cual va a predominar la eritropoiesis definitiva con una hemoglobina A, hemoglobina del adulto, como una hemoglobina principal, lo que habíamos dicho, aproximadamente desde los 6 meses. Y aquí ya vamos a tener una linfopoiesis continua en médula ósea, ganglios linfáticos y el timo. Aquí los recuentos y tipos celulares, pues si se acuerdan, habíamos dicho que en el nacimiento íbamos a tener una neutrofilia fisiológica que iba a ir pasando hacia linfocitosis. Entonces aquí ya vamos a tener una linfocitosis fisiológica, que esta va a ser normal encontrarla aproximadamente del año 1 al año 6 de vida. Los linfocitos van a ser aproximadamente el 60% de nuestro recuento de glóbulos blancos, y principalmente van a ser linfocitos T. Y a los 6 años nuevamente vamos a tener como un cambio hacia un predominio de neutrófilos, y ya este predominio de neutrófilos es el que se va a quedar en la vida adulta. Los eritrocitos ya van a tener valores normales según la edad. Bueno, ahí ya sabemos que pues hay diferentes como niveles normales dependiendo de la edad del paciente, y pues aquí ya van a estar como estabilizados y va a haber una producción equilibrada de todas las líneas hematopoyéticas. El sistema inmune ahora sí ya va a ser funcional, ya se va a encontrar producción de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A propias, que habíamos dicho que previamente uno era materna y el otro se pasaba por la lactancia. Los linfocitos T y los linfocitos B ya van a ser más funcionales y va a haber una mejor respuesta de los mismos, tanto a las vacunas como a los patógenos, pues porque ya van a estar más sensibilizados, ya van a haber tenido como contacto con varios de ellos. Y entonces la regulación molecular y fisiológica, esto es nada más como rápido porque eso se verá como un poco más adelante en otra clase. La eritropoyetina es clave en la estimulación eritropoyética postnatal. La interleucina 3, 6 y las unidades formadoras de colonias de granulocitos y de granulocitos macrófagos van a estimular la proliferación y maduración de granulocitos y monocitos. La trombopoyetina regula la maduración de los megacariocitos. Y los factores de transcripción como GATA1, PU1, RUNX1 y TAL1 van a regular la diferenciación de las células madre hematopoyéticas. Hasta aquí alguna duda. Entonces, nuestro segundo tópico es anatomía e histología, y vamos a ver hígado, vaso, timo, ganglios linfáticos y médula ósea. Entonces, vamos a empezar en el hígado. Su organogénesis va a iniciar aproximadamente a la 4ª semana. Vamos a encontrar lo que se va a derivar de una evaginación del endodermo del intestino ventral, intestino anterior ventral, van a dar como la forma del divertículo o yema hepática. Va a haber una porción craneal, y esta porción craneal de la yema hepática es lo que va a formar el hígado y el árbol biliar intrahepático, y la porción caudal del divertículo va a generarnos la vesícula biliar y el árbol biliar extrahepático. Las células endodérmicas primitivas que vamos a encontrar aquí van a ser los hepatoblastos, que van a ser bipotenciales, que pueden derivar en los hepatocitos o en células epiteliales biliares, como por ejemplo los colangiocitos. Tenemos los hepatoblastos de rápido crecimiento, que van a llegar al mesénquima del septum transversum, y luego van a formar los largos cordones de hepatocitos, formando placas
placas hepáticas, y estas placas hepáticas van a estar separadas por células mesenquimales que van a formar el endotelio poroso especializado de los sinusoides. Los conductos biliares intrahepáticos van a ser formados por los hepatoblastos periportales, los cuales van a formar un anillo continuo de una sola capa alrededor del mesenquima portal. La unidad funcional del hígado pues va a ser el acino hepático, que lo vamos a encontrar desde el tercer mes de gestación, y vamos a tener que esta va a estar formada por la vena hepática central, conectada de 4 a 6 triadas portales a través de las placas hepáticas que habíamos mencionado. Entonces, la diferencia en la anatomía del hígado de un niño a un adulto pues es que el tamaño pues va a ser considerablemente más grande en proporción. En el recién nacido va a ser va a ocupar 4 al 5% del peso corporal total, cuando en el adulto es aproximadamente el 2% de nuestro peso. Va a ocupar gran parte del abdomen superior, principalmente el hipocondrio derecho y el epigastrio, y este va a ser palpable de 1 a 3 centímetros por debajo del reborde costal, y eso es normal. Aproximadamente vamos a lograr como esta palpación del hígado. Esto va a estar como de este volumen grande, aproximadamente es normal como hasta los 5 años de vida. Los lóbulos hepáticos vamos a tener que pues tenemos el derecho y el izquierdo, igual que en el adulto. El derecho va a ser más grande y el izquierdo es cuadrado y caudado. Perdónenme. Sin embargo, en el neonato el lóbulo izquierdo va a ser relativamente más desarrollado por el flujo fetal. Dentro de la vascularización, pues la arteria hepática va a ser la encargada de darnos el oxígeno, y la vena aporta los nutrientes. La vena umbilical en los fetos que vamos a encontrar como en el feto, es la que posteriormente, vida postnatal, vamos a encontrar como el ligamento redondo del hígado. Y también en el feto vamos a encontrar el conducto venoso de Arancio, que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior, y esta pues va a obliterarse y nos va a terminar formando el ligamento venoso. Su función en el feto pues es de hematopoiesis activa, y en el recién nacido y en el lactante pues va a tener función de metabolismo, de almacenamiento de glucógeno, de producción de proteínas plasmáticas y de desintoxicación. Pero esta función de desintoxicación todavía es una función inmadura, y por ende es que encontramos todavía a nuestro paciente recién nacido con una ictericia fisiológica. Y bueno, aquí es nada más como el esquema de la circulación fetal, en el que vamos a encontrar todavía el conducto venoso de Arancio y la vena umbilical, y que posteriormente estos van a obliterarse en la vida postnatal. En cuanto a su histología, vamos a encontrar que los hepatocitos van a ser menos diferenciados y con organelos menos desarrollados que en el adulto. Vamos a encontrar núcleos grandes y a veces binucleados. El citoplasma lo vamos a encontrar con abundante glucógeno, y va a haber una actividad enzimática baja, principalmente de la glucuroniltransferasa, y lo mismo, pues por esto vamos a tener una predisposición a una ictericia fisiológica en los primeros días de vida. Los sinusoides van a ser más amplios e irregulares. Vamos a tener un endotelio fenestrado que va a permitir el paso de solutos hacia los hepatocitos, y contienen hematopoiesis extramedular en las primeras semanas de vida. En las células de Kupffer vamos a encontrarlas activas desde el nacimiento y van a participar en la inmunidad innata hepática. El sistema biliar, vamos a encontrar canalículos biliares funcionales, pero la excreción de la bilis aún es limitada en las primeras semanas y puede haber estasis biliar fisiológica por lo mismo. Y las células de hito van a estar presentes en el espacio de Dice. Estos ya van a almacenar vitamina A y van a participar en la remodelación y respuesta a daño hepático en las etapas más tardías. Eso fue por parte del hígado. Del vaso, pues su ubicación es un órgano intraperitoneal. Vamos a encontrarlo principalmente en el cuadrante superior izquierdo, y aquí en nuestros pacientes vamos a encontrarlo aproximadamente de la 9ª a la 10ª costilla, y va a ser palpable por debajo del reborde costal izquierdo. Igualmente en nuestros pacientes neonatos y en la infancia temprana vamos a tener que es normal como a poder hacer como la palpación de estos polos, tanto hepático como esplénico, sin que haya alguna situación patológica. En el recién nacido va a medir aproximadamente de 4 a 5 centímetros de largo, y su peso es aproximadamente entre 10 a 20 gramos.
En el niño mayor, pues ya el tamaño va a ir variando con la talla y el estado inmunológico. Y aquí sí, ya después de los 2 años aproximadamente es cuando el vaso deja de ser palpable de forma fisiológica, y pues ya poder palpar el vaso nos habla de alguna patología, de alguna situación en el estado inmunológico. Dentro de las estructuras anatómicas importantes, pues el hilio esplénico va a ser la entrada de vasos y nervios. Vamos a tener el ligamento lieno-renal, el cual va a conectar el vaso con el riñón. El gastroesplénico lo va a conectar con el estómago. Su irrigación va a estar dada por la arteria esplénica, y su drenaje venoso pues va de la vena esplénica hacia la vena porta. Algo que es importante es que aproximadamente del 10 al 15% de los niños pueden tener un vaso accesorio, y esto es importante tenerlo presente, pues en los pacientes en los que por alguna situación haya que hacer una esplenectomía, pues hay que hacer como una búsqueda intencionada de un vaso accesorio. En cuanto a su histología, vamos a tener 2 compartimentos principales, que es la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca va a ser el tejido linfoide, y esta va a estar compuesta por vainas linfoides periarteriolares que van a estar rodean arterias centrales y van a contener linfocitos T. También vamos a tener folículos linfoides, los cuales van a ser ricos en linfocitos B, los cuales van a ser inmaduros en los neonatos y van a ir desarrollándose con la edad y con la estimulación antigénica. Su función pues va a ser inmunológica adaptativa, y en el recién nacido, por eso mismo, pues va a estar todavía pobremente desarrollada. La respuesta inmune primaria aún está limitada y va a ir aumentando con la exposición a los antígenos postnatales, tanto con exposición a vacunas como exposición a los patógenos per se por parte de las infecciones. Y tenemos que también la pulpa roja, la cual va a ser una red de sinusoides venosos y cordones esplénicos, los cuales se van a llamar cordones de Billroth. Estos van a contener macrófagos, eritrocitos y células madre hematopoyéticas. Las funciones van a ser de filtración de eritrocitos envejecidos, reserva de plaquetas y fagocitosis de partículas y bacterias. Y en el neonato, pues relativamente esta parte va a ser más activa que la pulpa blanca, y vamos a tener un dominio de funciones hematológicas y de filtración. Entonces, como un esquema o como un resumen del vaso, vamos a tener que, dependiendo del recién nacido, el niño pequeño, y en el niño mayor, en el adolescente, la fagocitosis en el recién nacido va a ser activa pero menos eficiente, y pues va a ir mejorando hasta tener como una fagocitosis ya similar al adulto conforme vamos aumentando la edad. La producción de anticuerpos en el recién nacido va a ser limitada a IgM. En el niño pequeño vamos a tener más IgG e IgA, que ya son propias, que es lo que ya habíamos visto también previamente. Y en el adolescente pues ya prácticamente nuestra producción de anticuerpos es completa. Nuestra maduración linfocítica en el recién nacido es baja hasta llegar, va a ir madurando, activa en el niño pequeño en respuesta antigénica, y en el niño mayor pues ya va a estar completa. La filtración de eritrocitos desde que estamos en la etapa de recién nacido va a ser efectiva, pero pues tenemos como su normalización ya prácticamente hasta que el niño es mayor o prácticamente en una edad de adolescente. La reserva de plaquetas, pues aquí esto sí es como presente y funcional. Presente en el recién nacido, ya después es funcional en el niño pequeño, y pues posteriormente normal en el adolescente o en el niño más grande. Y la hematopoiesis extramedular, prácticamente solamente la podríamos llegar a encontrar en las primeras semanas del recién nacido, pero pues no es algo que vaya a persistir y debería de estar ausente en el niño pequeño y ya en el adolescente. El timo, pues su ubicación va a estar en el mediastino anterior, justo detrás del esternón y delante del corazón y de los grandes vasos. En el recién nacido y en la infancia puede extenderse hasta el cuello, y es algo dentro de lo normal anatómicamente. Su tamaño proporcionalmente es grande al nacer. Su peso al nacimiento aproximadamente es de 10 a 15 gramos. Va a crecer aproximadamente hasta los 30 a 40 gramos que es cuando llegamos a la pubertad, y posteriormente en la pubertad va a haber una involución del timo, pero a pesar de que el tamaño del timo va a depletarse, vamos a mantener la función inmunológica. Su morfología externa vamos a tener que es una forma bilobulada con 2 lóbulos asimétricos, y va a estar rodeado por una cápsula delgada de tejido conectivo que va a emitir tabiques y va a dividir al timo pues en los lóbulos.
Este se va a encargar de la tolerancia central junto con las células T reguladoras, y esto pues lo que nos va a ayudar es que va a prevenir la autoinmunidad, y este proviene del tercer par de bolsas faríngeas del embrión que vienen del endodermo. Cada lóbulo va a estar formado por dos zonas principales, la corteza tímica y la médula tímica. La corteza esta es la región periférica más oscura, porque aquí va a haber una mayor densidad celular, y esta va a contener timocitos inmaduros como linfocitos T en diferenciación, células epiteliales reticulares corticales que van a guiar la maduración y van a presentar antígenos. Vamos a tener macrófagos, los cuales van a eliminar a los timocitos apoptóticos no funcionales, y en esta área va a haber una alta tasa de proliferación celular y selección positiva. Y en la médula tímica pues esta la vamos a encontrar que es más clara al microscopio porque va a tener menos células. Contiene linfocitos T más maduros, las células epiteliales reticulares, vamos a tener células epiteliales reticulares medulares, los cuerpos de Hassel, que son estructuras exclusivas del timo formadas por epitelio en degeneración, y aquí va a ocurrir la selección negativa eliminando los linfocitos autorreactivos. Y bueno, esta es la diferencia en la histología como del adulto a la de un paciente todavía, un niño. Entonces, en cuanto a su función, para la maduración de linfocitos T, pues en el timo los linfocitos T progenitores se van a diferenciar de CD4 a CD8, más bien en CD4 o CD8 funcionales. Selección positiva pues se va a dar en la corteza, se van a conservar células que reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad propio, la selección negativa, el establecimiento de la tolerancia central y la formación de repertorio inmunológico, pues cada uno va a tener como sus funciones. Y dentro de lo que dijimos, pues igual que todos los demás órganos, van a ir teniendo como características diferentes dependiendo de la edad. En el área fetal pues va a estar activo desde la semana 8, vamos a tener que los progenitores te migran desde la médula ósea. En el recién nacido todavía lo vamos a encontrar muy activo, vamos a tener una producción masiva de linfocitos T. En la niñez es cuando encontramos su máxima actividad funcional, hay un crecimiento del órgano hasta la pubertad, en el cual en la pubertad pues va a iniciar esta involución química y se va a convertir en tejido adiposo que va a reemplazar el parénquima, y en la adultez pues ya vamos a tener una función disminuida, aunque aún va a tener una capacidad limitada de maduración T. Los ganglios linfáticos, estos van a ser órganos linfoides secundarios que se van a encargar de la respuesta inmunológica adaptativa, principalmente en la infancia. Estos se van a comenzar a formar desde el primer trimestre de vida, de semanas de gestación, y va a estar provenir de los sacos linfáticos. Estos se van a subdividir y se van a rellenar de tejido linfoide. Las etapas del desarrollo es que primero tenemos un plexo linfático e imaginación de tejido conectivo de las 5 a las 12 semanas. Posteriormente vamos a tener ganglios primitivos con cápsula y senos que van a ser aproximadamente de la semana 12 a la semana 20, y luego ya vamos a tener los ganglios tardíos densos en linfocitos y con conexiones vasculares, y estos ya vamos a encontrarlos a partir de la semana 20. Estos se encargan de filtrar antígenos y de participar en la activación humoral. Estos van a ser centros germinales que permiten la maduración de los anticuerpos IgG e IgA, y en los neonatos pues vamos a tener que esta actividad aún va a estar limitada, que sí vamos a tener ganglios funcionales, pero realmente van a ser poco reactivos, y lo mismo que habíamos visto previamente, va a ir mejorando conforme la exposición, ya sea a vacunas o a patógenos per se. Dentro de la localización de los ganglios, pues tenemos que los vamos a encontrar en cadenas anatómicas, ya sea superficiales o profundas, y estos van a ir siguiendo los trayectos de los vasos linfáticos. Los ganglios superficiales van a ser los cervicales, axilares e inguinales, y los ganglios profundos, van a ser los torácicos, abdominales y retroperitoneales. Su tamaño y forma, pues van a tener una forma ovalada o reniforme, y su tamaño en los niños, en los neonatos y los niños pequeños aproximadamente es de menos de 1 centímetro, y en los adultos de hasta 1.5 hasta 2 centímetros en ciertas regiones como en el mesenterio o en las axilas. Perdón. Al nacer, los ganglios entonces vamos a tener que van a ser pequeños, van a ser discretos, y dijimos que pues realmente van a ser poco reactivos. Pueden llegar a palparse aproximadamente
en 34% de los pacientes en la edad neonatal, y esto es normal. En aproximadamente 57% de los pacientes que estén entre los 4 y 12 meses de vida van a ser igual palpables los ganglios y no implican alguna situación patológica. De hecho, lo que dijimos, realmente palpar en las primeras etapas un ganglio, pues a menos que fuera mayor de 2 centímetros nos preocupamos, pero normalmente son menores de 2 centímetros y son normales porque ni siquiera tienen todavía la capacidad funcional de reaccionar como a estímulos externos o a otra situación. Y bueno, ya en niños mayores, aproximadamente después de los 5 años, es que los ganglios ya van a ser pues su diámetro más grande normal es de 19 milímetros o de 1.9 centímetros, porque lo que dijimos, ya ganglios que sean arriba de 2 centímetros, pues ya sabemos que suelen hablarnos de alguna situación patológica. Y pues vamos a tener el hilio linfático, en el cual vamos a tener entrada y salida vascular y linfática, y esta va a estar rodeado por tejido conectivo denso. Dentro de sus características vamos a tener que hay una cápsula, la cual está dada por tejido conectivo denso e irregular periférico, la cual vamos a llamar sinus subcapsular. Esta va a enviar proyecciones internas, las cuales se van a llamar trabéculas hacia la médula. Tenemos los senos linfáticos, que son espacios revestidos por endotelio discontinuo y macrófagos. Los tipos de senos linfáticos van a ser los senos subcapsulares, que van a recibir linfa de vasos aferentes, los senos trabeculares dentro de las trabéculas, los senos medulares que se van a proyectar hacia el ilio, y estos van a filtrar partículas y patógenos. La corteza pues va a ser una región periférica rica en linfocitos B, va a contener folículos primarios y folículos secundarios. Los folículos primarios pues vamos a tener linfocitos B vírgenes que van a estar presentes desde el nacimiento, y los secundarios van a ser con centros germinales activos aproximadamente a partir del primer año de vida. Y aparte va a tener su centro germinal, que tiene una zona clara en la cual hay proliferación de linfocitos B, y una zona oscura con centroblastos, centrocitos, células dendríticas foliculares. Tenemos también la paracorteza, que va a estar entre la corteza y la médula. Esta va a ser rica en linfocitos T y células dendríticas interdigitantes. Aquí va a llevarse a cabo la presentación antigénica a los linfocitos T, y este es un sitio de entrada de linfocitos desde la sangre desde las vénulas hacia la sangre, y esta parte va a estar menos desarrollada en los neonatos. Y vamos a tener la médula, que es la parte central del ganglio, y va a contener los cordones medulares, en estos vamos a encontrar los linfocitos, las células plasmáticas y los macrófagos, y vamos a tener los senos medulares, que son conductos por los que fluye la linfa hacia los vasos eferentes. Entonces, básicamente esto es como una esquematización de lo previo. Esto es como macroscópico, y de forma microscópica como vamos a encontrar la médula, la corteza, la paracorteza. Y eso es como en macroscópico, pues aquí, y en microscópico pues esta parte es la parte de la corteza, esta parte es la parte de la paracorteza, y esta es la parte de la médula. Los ganglios linfáticos, pues lo que dijimos, esto es como un resumen de lo que habíamos comentado, los tamaños, en qué proporción van a ser palpables, y pues que conforme vamos teniendo la edad pues van a ir como evolucionando. Bueno, estos son como resúmenes de como lo que habíamos comentado. En las estructuras, la cápsula y los senos, va a haber una filtración física y presentación antigénica. En la corteza vamos a tener una maduración y activación de los linfocitos B, y en la paracorteza va a haber una activación de los linfocitos T por las células presentadoras. La médula va a haber una producción de anticuerpos por células plasmáticas, y en el ilio pues va a ser la salida de la linfa filtrada y el drenaje vascular. En cuanto a la edad, pues en la parte fetal vamos a comenzar el desarrollo del esbozo ganglionar en los sacos linfáticos. En el neonato vamos a tener ganglios presentes pero pequeños y poco reactivos.
En los lactantes vamos a tener un crecimiento por estimulación antigénica. En el niño mayor ya van a ser pues ganglios mayores con hiperplasia folicular presente, y en el adolescente pues ya vamos a tener ganglios maduros con una función inmunológica eficiente. Y la médula ósea pues básicamente es lo que ya habíamos visto. En el recién nacido vamos a encontrar que es hematopoyética, o la que llamamos médula ósea roja, en todos los huesos. Aquí vamos a incluir huesos largos, huesos planos y vértebras y pelvis. En la infancia va a ir habiendo un reemplazo progresivo de la médula roja a la médula amarilla, o sea, a la médula grasa en los huesos largos, y la médula hematopoyética va a persistir en los huesos planos y en las vértebras. Y pues en el adolescente, ya donde vamos a encontrar la médula ósea roja, va a ser únicamente en cráneo, esternón, costillas, pelvis, vértebras y en las epífisis proximales de húmero y fémur. Histológicamente, la médula ósea la vamos a dividir entre el compartimento hematopoyético, el compartimento estromal y la red vascular sinusoide. El compartimento hematopoyético vamos a tener las células multipotenciales, que se van a diferenciar en el progenitor linfoide común y progenitor mieloide común. Y bueno, pues estos ya vimos que el linfoide común vamos a tener los linfocitos T, B y las células NK, y en el mieloide pues va a darnos lo que es la parte de los eritrocitos, granulocitos, monocitos y los megacariocitos. Vamos a tener células en distintos estadios de maduración, y estas se van a agrupar en islotes. Los islotes eritroides de megacariocíticos, granulocíticos y linfáticos, y los megacariocitos son fácilmente identificables por su gran tamaño y núcleo lobulado. En el compartimento estromal vamos a tener las estructuras de sostén tridimensional, células reticulares, macrófagos estromales, adipocitos y fibroblastos, y pues la matriz extracelular. Y la red vascular sinusoide, pues los sinusoides capilares fenestrados que permiten el paso de células maduras hacia la circulación. Esta va a estar regulada por señales de integrinas, selectinas y quimiosinas, y pues la barrera hematomieloide, que va a permitir que solo las células maduras accedan al torrente sanguíneo, o idealmente debería solamente permitir que las células maduras accedan al torrente sanguíneo, y así es como lo vamos a apreciar al microscopio. Seguimos con la parte de ADN, pero no sé. Tenemos 5 minutos. Sí. Si quieres darlo de manera rápida, finalmente pues esto es un repaso de algo que ya conocemos. Ok. Pero 5 minutos, por favor. Bueno, no sé cómo sintetizarlo. El ADN, pues vamos a tener que es un polímero de desoxinucleótidos. Vamos a tener que en general vamos a tener los enlaces de desoxinucleótidos. Esto es lo que va a conformar el ADN. Y en esto vamos a tener una base nitrogenada, que es la adenina-tiamina, citosina guanina, o la desoxirribosa, que es un azúcar de 5 átomos, y el ácido fosfórico. Y pues de aquí vamos a ir teniendo como los desoxinucleósido y luego desoxinucleótido. Y vamos a tener que nuestro desoxinucleótido va a ser la unión de la base, la desoxirribosa y el fosfato, y estos se van a unir, vamos a tener como una unión en el cual se van a ir uniendo como de forma intercalada la posición 5' de la desoxirribosa por parte de un enlace éster con la parte hidroxilo del 3' de la desoxirribosa para formar la doble cadena que ya conocemos. Vamos a tener la estructura propuesta de Watson y Crick, que es la de la doble hélice, que también ya sabemos que va a estar como dada por el extremo 5' de uno y el 3' de otro, que van a ir girando como hacia la derecha. Las hebras se van a unir por puentes de hidrógeno, la adenina se une a la tiamina por 2 puentes y la guanina a la citosina por 3 puentes. Y pues van a ir como dando vueltas, van a tener como una formación helicoidal, lo cual va a dar que haya una parte que está hacia adentro y una hacia afuera. Entonces la parte hacia afuera, que es la parte que le llamamos el surco mayor, pues sus bases van a estar más expuestas, y su importancia es que ahí es donde va a haber más interacción con proteínas. La codificación de la información genética se hace mediante combinaciones de bases, que son 3 bases que van a ser lo que llamamos codones, es lo que llamamos un aminoácido. Entonces estos grupos de tripletes o codones van a ir como dependiendo de su estructura, pues nos van a dar diferentes aminoácidos, y tenemos 3 aminoácidos que van a ser TAA, TGA y TAG, que son codones de parada, que son los que nos detienen cuando se están haciendo la síntesis del ADN.
A pesar de que tenemos como varias combinaciones, pues solo tenemos 20 ácidos, así que 20 aminoácidos, así que varias combinaciones nos van a dar el mismo aminoácido. Y pues tenemos que sí. Pues es que todo esto es como la síntesis, que no es como aquí. Y vamos a tener las proteínas. Que estas pues ya sabemos que van a estar formadas por los aminoácidos, aproximadamente van a estar formadas por 80 a 300 aminoácidos. Vamos a tener una secuencia que está hecha pues el número de aminoácidos presentes y el orden en el que están entrelazados es el que nos va a dar como la proteína per se. Vamos a tener una cadena principal de esqueletos, vamos a tener conformaciones múltiples que pueden como adoptar los aminoácidos. Y bueno, así como en rapidez, vamos a tener una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, cada una con sus especificaciones, pero básicamente pues la estructura primaria, lo que decíamos, es la que va a dar como la cadena, y luego la estructura secundaria es como los plegamientos locales de la proteína. El plegamiento ya tridimensional va a ser la estructura terciaria, y cuando se asocian a otras subunidades va a ser la cuaternaria. Su función pues van a ser estructurales, enzimáticas, transportadoras de receptores y reguladoras. Su destino van a ser proteínas citosólicas, nucleares, mitocondriales, secretadas de membrana y lisosómicas. Y perdón, ya. Muy bien, lo lograste. Lo lograste, muy bien. De acuerdo, pues vamos a ver ahorita lo que son las bases para entrar ya a lo que es las anormalidades. Entonces, Pau, a ti te tocaría... El nicho hematopoyético. Y toda la biología de células troncales hematopoyéticas. Perfecto, por el día martes. Sí, doctor. ¿Sería martes o jueves? Jueves, ¿no, doctora? Muchas gracias, muy bien, Dani. Gracias. Gracias. Doctora, ¿y cuántos chiquitos tenemos? Autocrítico. Sí.